haciendo hoy en Perú, replicarlo en América Latina. La Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayanyan. Dale un giro a la política. Algunas propuestas, sugerencias al sector educación, al Minedu, al nuevo ministro de Educación. Por ejemplo, conversaremos con respecto a 2 horas de religión. 2 horas de religión, de educación religiosa católica es lo que hay, lo que suele haber a nivel nacional. Sin embargo, estudiantes de otras religiones. Sin embargo, estudiantes de otras religiones, como son las cristianas, mormonas o otras iglesias que hay, que mientras crean en Dios y lean la Sagrada Biblia está bien, pero sobre texto de que pertenecen a otras iglesias, no asisten a las 2 horas de educación religiosa, es decir, de educación religiosa católica. Entonces, para que no haya ese gran pretexto y los estudiantes fomenten indisciplina en los patios o hagan bulla para las otras aulas que están en clase, se sugiere de que esas 2 horas no sean de educación religiosa, sino su equivalente sería 2 horas de educación y formación en valores y principios. De esa manera, los 40 alumnos de una aula no tendrán ningún pretexto para no asistir. Esa sería una sugerencia de repente simple, trivial, pero que es muy importante, porque al no asistir a las 2 horas de religión, los estudiantes fomentan una indisciplina generalizada en la mayoría de colegios. Ahora, con respecto a las 2 horas de educación física que se quiere incrementar, también está muy bien, mente sana en cuerpo sano, pero nos va a faltar profesores de educación física. ¿Qué sugiere CONAPAFAS? Sugerimos de que sean las 2 horas solamente de educación física, pero adicionalmente 2 horas con promotores deportivos. Es decir, todos los ex seleccionados peruanos, de todas las disciplinas deportivas, tenemos más de 50 disciplinas, no solamente del fútbol. Muchos piensan que el deporte solamente es el fútbol. Si bien es cierto que el fútbol es el deporte de las mayorías, pero no es el único deporte. Entonces, todos los ex campeones de fútbol, de vóley, de básquet y de las otras disciplinas deportivas deben ser promotores deportivos en los colegios. De tal manera, no nos va a faltar profesor de educación física y las 2 horas de incremento de educación física se completaría con 2 horas con la participación de promotores deportivos de cualquier deporte y de cualquier ex seleccionado peruano serían contratados, al igual que un profesor de educación física. Con respecto ahora a 2 horas de tutoría. La tutoría también es importante, como todos los cursos, como todas las áreas y como todos los programas extraprogramáticos.
Sin embargo, los tutores enseñan el curso que llevan, es decir, generalmente un profesor en secundaria tiene 24 horas académicas de clase, debe dictar, y dicta solamente 22 más 2 de tutoría. Pero en 90%, si no es en el 99%, los tutores enseñan su curso. El profesor de lenguaje o comunicación enseñará esas 2 horas de comunicación y lenguaje, porque siempre ha habido un atraso, ya sea por suspensión de clases, por el horario, o por alguna huelga que haya, entonces no se completa su programa curricular, y con las 2 horas de tutoría avanzan su curso. El profesor de lenguaje o comunicación avanza su curso de lenguaje o comunicación, el profesor de matemática 2 horas de matemática o razonamiento matemático, y así cada profesor. ¿Qué sugerimos nosotros? Es que las 2 horas de tutoría, que sean de tutoría propiamente dicha, pero que cada profesor tutor tenga 24 horas de tutoría, es decir, 12 aulas de tutoría. De esa manera realmente habrá tutoría, que es muy importante para tener tutores verdaderos en cada aula y para que los estudiantes amplíen sus conocimientos, la relación escuela-hogar, y el tutor pues pueda resolver algún problema personal y cualquier tipo de problemas escolares o extracurriculares inclusive. Con respecto a las 2 horas de inglés, el gobierno muy alegremente, ¿no?, demagógicamente dice que se ha aumentado 2 horas 2 horas de inglés, del idioma inglés. También es importante, ¿cómo no? Todo es, para que haya una educación integral, todo es importante, nada está de más, por el contrario. Sin embargo, pues está bien las 2 horas de inglés que tienen, y en lugar de incrementar 2 horas de inglés adicional, porque esas 2 horas de inglés adicional estaría bien pues en Lima, en la capital o en las capitales de regiones inclusive, pero en las provincias, en los centros poblados, en los villorrios, en los caseríos, en las zonas limítrofes, estaría de más 2 horas de inglés. Más bien en todo caso que enseñe 2 horas de quechua, 2 horas de aymara, o 2 horas del dialecto que corresponda a cada zona, a cada distrito. Entonces por ello nosotros sugerimos que no se adicione 2 horas más de religión, sino que sean por todo lo contrario, ¿no? En lugar de 2 horas de inglés adicionales, debería ser 2 horas de razonamiento verbal. ¿Por qué? ¿Por qué razonamiento verbal? Porque eso es lo que nos falta a la mayoría de estudiantes, e inclusive de mayores, e inclusive de profesores, que a veces no saben hablar, no saben leer y no saben escribir. Ejemplo, en razonamiento verbal debería haber un percentil ortográfico, porque la mayoría de estudiantes en secundaria sobre todo, y en primaria también por supuesto, que tienen faltas ortográficas, errores ortográficos, horrores ortográficos, porque inclusive cuando hablan los estudiantes en los micros, e inclusive las estudiantes, las adolescentes, pues de 20 palabras 10 son replanas, jergas, groserías, palabras vulgares, palabras soeces. Entonces habría que enseñarles más bien, en lugar de 2 horas adicionales de inglés, 2 horas de razonamiento verbal, y ahí también aprovechar en redacción, ¿no? Hay muchos estudiantes que no saben redactar, distinguir una carta de una solicitud, de un oficio. Las propias autoridades, las UGELES, envían un oficio a una persona natural. Hasta el Ministerio de Educación envía un oficio a un padre de familia. Y justamente pues el peje muere por la boca, o justamente porque, por ejemplo, el ministro se dirige a un presidente de una PAFA y lo quiere desconocer, y no le pone presidente de la PAFA de tal colegio, sino le pone como padre de familia con su nombre como persona natural. Sin embargo, no se da cuenta de que a una persona natural no le puede enviar un oficio. Oficio del Minedu 020 dirigido al señor Juan Pérez García. Entonces ni el ministerio ni los funcionarios tienen en cuenta que un oficio es entre 2 instituciones, de institución a institución, más no a una persona natural. Entonces por todo ello sugerimos de que en lugar de 2 horas más de inglés haya 2 horas más de razonamiento verbal, percentil ortográfico, redacción, y como repito, saber redactar una carta, un oficio, una solicitud, y distinguir cuándo se hace la solicitud, cuándo se hace el oficio y cuándo una carta. Amén de otros escritos, ¿no?, como un memorándum. A veces entre profesores, entre autoridades no saben ni siquiera redactar un memorándum.
Y esas son sugerencias de CONAPAFAS que podrán ser sugerencias simples, triviales, pero eso es lo que más falta, ¿no? A veces los expertos, los eruditos, los sabiondos de la educación, pues hablan de programas curriculares, pero si la brecha entre inicial y primaria es pequeña, pero entre primaria y secundaria se acrecenta, y entre secundaria y superior es grande, abismal, ¿no? La brecha que cuando se tenga que corregir los programas curriculares en todos los niveles, bueno, habrá una mejora. Pero dentro de este programa curricular, pues tiene que ser de acuerdo a la región. No se puede imponer un programa, ni siquiera en Lima, ¿no? Un programa curricular de Lima Cercado o de los principales distritos de Lima, no puede ser igual que en los distritos aledaños, y mucho peor sería pues en la sierra y en la selva, donde no se cumple el programa curricular. En ningún colegio del Perú se cumple el programa curricular. Es decir, en secundaria deben cumplirse 1.200 horas académicas de 45 minutos al año, en primaria 1.100 horas al año y en inicial 1.000 horas de 45 minutos al año. Sin embargo, en ninguna escuela de inicial de primaria ni en ningún colegio de secundaria se cumplen cabalmente esas horas que dispone el Ministerio de Educación. ¿Y por qué? Porque llegan tarde o faltan los profesores, porque hay un paro de 24 horas de clase, o porque es el día del maestro, del padre o de la madre, y ya se suspende la clase el viernes o el lunes, o porque se celebra una semana en la fiesta patronal en provincias y una semana de aniversario en Lima. Hay muchos motivos por el cual no se completan nunca las horas correspondientes en los programas curriculares a nivel nacional, ¿no? Cuando en algún momento tuve una entrevista en Chiclayo con un director, el señor director me dijo públicamente en el canal de que yo mentía, y yo pregunté al pueblo peruano, a Chiclayo, que ese tiempo estuve en Motupe, señores padres de familia, me dirijo a la comunidad educativa, ¿ustedes no celebran una semana del aniversario de su colegio? Sí, dijeron. Ya se pierde una semana, señor director, le dije, ¿no? ¿Y ustedes no celebran una semana la fiesta patronal de la Cruz de Motupe? Sí, entonces ya son 15 días de pérdida de clase. Entonces nosotros no mentimos, por el contrario, somos muy minuciosos y queremos que se complete el horario, el programa curricular al año, para mejorar nuestro nivel educativo, académico, pedagógico, técnico y tecnológico. Bueno, queremos pasar ahora a hablar sobre la indisciplina. En los colegios no solamente hay bullying, ¿no? Hay una indisciplina generalizada de los estudiantes, sobre todo en secundaria. Por lo menos en primaria, bueno, los niños de primaria son más juguetones, hacen bulla, pero en secundaria la indisciplina es mayor. Los estudiantes de secundaria generalmente a los profesores lo llaman por su apodo, a los auxiliares inclusive los golpean, les pegan. No hay disciplina realmente, llegan tarde, faltan, dentro del colegio, delante del director, el subdirector y los profesores hablan palabras vulgaridades y palabras soeces, y eso no se corrige. Y para ello, para mejorar, no solamente tenemos que tener una psicóloga y una asistente social, la psicóloga dentro del aula y la asistente para ir a los colegios, y si el ministro, el anterior y el actual y el que venga digan de que falta presupuesto, yo les digo que no falta presupuesto, porque tenemos 150 universidades que pueden muy bien hacer su servicio social, su CESIGRA, en cada colegio los psicólogos, las asistentes sociales y también las nutricionistas, porque si hablamos de educación integral tenemos que hablar de la nutrición, y asimismo enfermeras, para que haya atención de primeros auxilios. O sea, sin presupuesto se podría mejorar esa educación integral con esos profesionales por egresar. Es decir, antes de egresar, antes de titularse, si hacen su servicio social en un colegio, pues con la venia, con una certificación del director de colegio y de la UGEL, muy bien pueden acreditar su título de psicólogo, asistente social, enfermera o nutricionista, todos los profesionales del Perú, de todas las universidades públicas y privadas. Con respecto a la participación de los estudiantes, debe haber policías escolares, brigadieres escolares y también fiscales. La Fiscalía Superior de Perú está capacitando a fiscales escolares, ¿no? Inclusive fiscales ecológicos.
justamente para que haya para mejorar la disciplina y para que haya mayor participación de los estudiantes. O sea, no solamente brigadieres, un brigadier y un subbrigadier en cada aula. Dentro de cada aula debe haber un brigadier y un subbrigadier. Por aula, 2 policías escolares, pero esos policías escolares son para que cuiden dentro de fuera del aula, dentro del colegio y fuera del colegio. Y además los fiscales escolares, que es para que vean la indisciplina, el bullying y otros temas tan graves, porque el bullying es un tema de moda, ¿no? Es el título, el lema, el membrete, pero si ampliamos el bullying está el alcoholismo, la drogadicción, el pandillaje juvenil, las barras bravas, también la ludopatía, la pornografía, la prostitución. Hay prostitución en los colegios públicos, sobre todo en los conos, y de esto no se quiere mencionar, ¿no? Además, también tendríamos que mejorar en la higiene, ¿no? La higiene en los colegios públicos, bueno, los baños en un 80% son pestilentes, porque no hay higiene, que es parte de la educación integral. Los baños sucios, parece, no sé, los estudiantes miccionan y dejan así el urinario, los estudiantes defecan y dejan sucio el baño, ¿no? Y generalmente yo cuando visito los colegios, lo primero que visito son los baños. E inclusive en las propias direcciones de los colegios públicos, si uno ingresa a una dirección, vemos memorándum de hace 2 o 3 años con papeles ya incoloros, y en las esquinas de las 4 del techo de la dirección está colgado de tela de araña. Entonces, si el director no impone disciplina en su despacho, que es pequeño, menos será en el colegio. Y la cosa es más grave porque la higiene, la falta de higiene en las aulas, bueno, en las aulas es pasable, pero en los baños se producen las enfermedades infectocontagiosas, se acumulan hormigas, no sé, insectos, moscas, pericotes, y entonces la higiene es fundamental. Estamos hablando de una educación integral y por eso queremos hablar de todos estos temas simples, triviales, pero en el fondo son importantes porque cada tema es parte de una educación integral. También hay otro problema grande y grave que no se menciona en los medios de comunicación. Lo primero que tiene que hacer un director es que todos los trabajadores designados, contratados, nombrados, trabajen en el puesto para el cual fueron designados o contratados o nombrados. Pero es un desorden. La mayoría de trabajadores es de acuerdo al amiguismo del director, ¿no? El director se da el lujo de poner al auxiliar de bibliotecario, al bibliotecario de laboratorista, al laboratorista de portero, al portero de guardián. Y de repente si es una guardiana y su amiga del director la pone de secretaria. Entonces es un desorden total y eso debemos corregir. Y para ello pues tiene que haber participación de los padres de familia, que somos los únicos fiscalizadores, que queremos orden, que queremos disciplina, que queremos higiene, y que el director no haga lo que quiera porque no es su chacra, su feudo, ¿no? Y ahora escucho a los expertos de que le quieren dar mayor autonomía a los directores. Yo no sé qué más autonomía si los directores de los 50.000 colegios públicos hacen de las suyas. Como repito, son sus chacras, sus feudos, hacen lo que quieren con respecto al personal y con respecto al movimiento económico. Alquilan los patios, las aulas, en los colegios emblemáticos que han habido robos emblemáticos alquilan la piscina olímpica, y puedo mencionar un caso patético del colegio Fanny. Alquilan los estadios, alquilan los auditorios y ni siquiera limpian los baños. Entonces, ese es pro bolsillo. Se supone que son recursos propios para el colegio. Bueno, con tantos ingresos que tienen los colegios emblemáticos, tendría para tener bibliotecas a uno y con bibliotecarios especializados, pero no, en los colegios no hay bibliotecas. Si hay bibliotecas, tienen libros obsoletos, y si tienen libros, no tienen bibliotecarios especializados. Algún amigo encargado o contratado por el director lo pone de bibliotecario. Entonces, con tanto ingreso de recursos propios, como repito, en el caso de estadios, piscinas, auditorios, patios, ¿no? Los sábados, domingos alquilan para las iglesias, para de salud, para las universidades todo el año, tienen muchos ingresos. Nosotros proponemos más bien que no haya ningún alquiler, que no hayan recursos propios pro bolsillo para los directores. Así hablo con claridad, porque ¿de qué vale que se alquilen, que se ensucien? Y ahí es más grave en los conos con respecto a las fiestas chicha. Viernes, sábado y domingo hay fiestas con ingentes cantidades de cerveza,
¿no? Cerveza y otros licores, de cigarros y otras drogas. Entonces se fomenta la falta de higiene. Ahí los días lunes está lleno de basurales los colegios, de botellas, de vasos, de cartones, de platos descartables para que venden comida, y todo eso a las 8 de la mañana entran los estudiantes llenos de basurales, los baños sucios, pestilentes. Entonces no debe haber, por este motivo no debe haber ingreso de recursos propios y alquilar ni un espacio, ni un aula en los colegios. Porque además debo recordarles a todos los peruanos, de que hay dos sendas resoluciones ministeriales. Una, que es aulas abiertas para los estudiantes. Es decir, los 50.000 colegios públicos deben estar abiertos para los estudiantes, para los alumnos, para que practiquen los deportes, para que vayan a su biblioteca, para que asistan a su centro de cómputo. Por lo tanto, sábados y domingos los colegios deben estar abiertos para los alumnos y no para celebrar fiestas sociales, fiestas chichas, donde hay polladas, patadas y chanchadas. Y por otro lado hay otra resolución ministerial. Está prohibido la venta de licores en los colegios, y esto hacen caso omiso el 100% de directores, con la venia de las UGELes, con la venia del ADREL y del Minedu, porque deben saber, pues, ¿no? Si el ministro Jaime Saavedra Chandubí no sabe de lo que informamos nosotros, porque nosotros sí viajamos hasta el último rincón del Perú, entonces el ministro Jaime Saavedra Chandubí es un inepto, un incapaz. Y si sabe, está coludido con la indisciplina, con la falta de higiene y con la corrupción. Porque también debemos recordar, pues, que las UGELes son antros de corrupción, donde todo se favorece a los corruptos. Los padres de familia no desmayamos en denunciar una y otra irresponsabilidad y delitos de los directores, que un 80% cometen faltas, en un 100% cometen faltas. Es decir, hay un cobro indebido generalizado al 100%, ¿no me entienden? O yo vivo en Marte, en otro planeta, soy un marciano y hablo diferente. Entonces las autoridades no entienden lo que leen, igual que los alumnos, los ministros, los congresistas, y aún los periodistas tampoco entienden lo que leen, porque la Constitución claramente señala que la educación pública es gratuita. Y si la educación pública es gratuita, ¿por qué los 50.000 directores de colegios públicos del 100% cobran 10, 20, 50, 100 soles y lo que quieren? La directora de UGEL 4 de Comas cobró 200 soles por derecho de admisión a un colegio público, por 400 alumnas, como un promedio de $250,000 cobró esa directora del colegio público parroquial Presentación de María de Comas, y el ministro Jaime Saavedra la premió y la nombró, la designó directora de la UGEL 4 de Lima Norte en Comas. Y para aprovechar de Comas, al costadito de la UGEL 4 de Comas, en las narices de los directores de UGEL, en este caso ahora de la directora Gladys Cahuana, si no mal recuerdo, al costado está el Colegio Braille. El Colegio Braille es el único colegio para discapacitados de la vista. De todo el Perú vienen allí. Y la UGEL, dejo de repotenciar, reforzar y completar todo lo que necesitan, no le interesa, ni siquiera lo que esté en sus narices soluciona, con el aval o con la complicidad del ADREL y del Minedu. Nosotros exigimos no solamente se refuerce este colegio, se repotencie, se mejore, se amplíe, porque les han recortado los dormitorios, tenían camarotes porque hay muchos estudiantes discapacitados que vienen de provincia, tenían su comedor, tenían su menú, también les han recortado. Y lo más grave es que le están recortando sus talleres, los talleres. Ellos cuando llego por allí se acercan uno, dos, uno tras otro, 10, 20, y me ruegan, me suplican de que no quieren que se les cierre sus talleres porque ellos no quieren ser mendigos, ellos quieren saber un oficio, aprender un oficio y trabajar, no quieren ser cantantes en los micros ni en la calle. Sin embargo, de eso no ve el ministro, ni la ADREL, ni la UGEL, ni nadie, ¿no? Ni por último, ni los congresistas, ni los periodistas, no hacen un periodismo de investigación y verificar lo que estoy afirmando para, pues, nos apoyen en esta iniciativa, en este informe real, concreto, y se solucione. Y me atrevo a decir de que no solamente debe haber un colegio Braille en Lima, sino debe haber uno por región, para que los estudiantes no tengan que viajar hasta Lima, los estudiantes discapacitados de la vista.
Entre otras cosas, la fumigación es parte importante y la fumigación no debe ser una vez al año. La fumigación debe ser, por decir, el último domingo de cada mes, en todas las aulas, en todos los baños, inclusive en los pasadizos, en los patios, en los jardines, porque ahí se llenan de insectos, de mosquitos, de gusanos, sabe Dios, y hasta los techos a veces son grandes basurales. En un colegio particular no sucede eso porque el promotor, el dueño del colegio, el director, pues defiende su empresa privada, ¿no? Sin embargo, en los colegios públicos, en los colegios, si ustedes observan, no son observadores la mayoría, en la mayoría de colegios hay cerros, montañas de carpetas usadas que por algún defecto, alguna falla o necesitan una simple reparación, ¿no? Si hubiesen buenos directores, pues contratarían un carpintero para que todo el año arregle permanentemente. Si se mola una carpeta, un pupitre, una silla, se arregla de inmediato. Compre un kilo de clavitos, no costará pues ni 3 soles, un kilo de pegamento, de unas cuantas lijas y para que estén en perfectas condiciones permanentemente todo el mobiliario y no tengan que incrementarse cerros tras cerros de carpetas, pupitres malogrados en los techos de los colegios. En las propias Ugeles, en la Adrel y en el propio Minedu, a veces en los pasadizos también hay computadoras malogradas. Entonces, ¿qué ejemplo puede brindar los principales educadores del Minedu, de la Adrel, de las Ugeles, ¿no? De que en los pasadizos hay un desorden, igual hay escritorios y computadoras que ya pasan a desuso y están en un desorden. Tiene que haber orden también. Parte de la educación integral es el orden. Con respecto a los botiquines que se debe implementar y debe ser obligatorio en los 50.000 colegios, no debe faltar un botiquín para primeros auxilios. Un niño tiene fiebre, se cae, se accidenta, tiene una herida y no hay pues algodón, gases, esparadrapo, curita, agua oxigenada, alcohol, acetil rojo, no, una mejoral, un becerol, o sea, para primeros auxilios no hay eso. Y para que haya esto se sugiere, o CONAPAFA sugiere que salga una resolución de la PCM, porque cuando, en este caso debería ser una resolución ministerial del Ministerio de Salud, pero cuando sucede esto, increíblemente el director dice, no, yo no soy del sector salud, a mí el ministro de Salud no es mi jefe, quiere una resolución de su ministro de Educación, más no del ministro de Salud. Igual sucede en Calihualma. En Calihualma los directores deben apoyar el desayuno que se brinda a los niños de inicial y primaria y llega una resolución del MIDIS, del Ministerio de Inclusión, y ¿qué dicen los directores de colegios públicos? No, que la ministra Paola Bustamante del MIDIS no es su jefa, no es su ministra y que ellos no tienen por qué aceptar esa resolución ministerial del MIDIS. Para que no hayan estos problemas, cuando sean temas de salud, de alimentación, nutrición, debe salir una resolución ministerial de la PCM o un decreto supremo. De esta manera resolveríamos este problema de desacato de las autoridades principales, de los directores de colegios públicos. Con respecto a las APAFAS, nosotros sugerimos, pedimos y exigimos a todos, sin excepción, a todas las autoridades, sin excepción, designadas, nombradas y elegidas, de que así como hay 50.000 colegios públicos, también hay 50.000 directores y tienen que haber 50.000 APAFAS, les guste o no les guste, porque el estamento, porque la comunidad educativa está formada por 3 grandes estamentos, 1 alumnos, 2 profesores y 3 padres de familia. Si no hay participación de padre de familia, como lo señala la Constitución y la ley de leyes, no va a haber nunca una mejora sustancial de la educación, ¿no? Y aquí me trae a colación recordar el manual de la Constitución del distinguido doctor Alberto Borea Odría. Claramente señala ahí de que debemos leer todos los peruanos ese manual de la Constitución porque no necesariamente es para abogados ni para magistrados, por un lado. Y por otro lado, el comentario que hizo el doctor Borea Odría en el Colegio de Abogados en la presentación de su libro, del manual de la Constitución, afirmó pues, que la mayoría de magistrados, fiscales, jueces y vocales aplican sus códigos civiles, sus códigos penales y otros códigos, pero no tienen en cuenta la Constitución Política del Perú, que es la ley de leyes. Y dentro de la ley de leyes también está, antes mencioné que la educación pública señala que la educación pública es gratuita, por lo tanto ningún director debe cobrar un sol partido por la mitad. Asimismo, en el artículo 13 señala la participación de los padres de familia en los colegios públicos. Entonces,
Tenemos que completar las 50.000 APAFAS en los 50.000 colegios públicos. Y no solamente ello, tiene que haber federaciones, conales, distritales, provinciales, departamentales, regionales y nacionales. Y tampoco no les gusta que nos organicemos al Ministerio de Educación y sus autoridades. Es más, aquí el ministro Jaime Saavedra ha formado su portátil. A él ha elegido, ha designado con 1 millón de soles, gastando ahí, no sé de qué partida saldrá para formar una APAFA, forma su federación, su coordinadora de APAFAS de Lima Metropolitana, con un dirigente de cada UGEL, son 7 UGELes, 7 dirigentes. Estos 7 directivos de APAFA, de la coordinadora metropolitana de Lima, designada, propuesta, impuesta por el ministro Jaime Saavedra Chandubí, cual dilapida más de 1 millón de soles en su inauguración, con festejos, con comida para todos, ¿no? Ellos ¿a qué se dedican? Este grupo de 7 personas, genuflexas, se dedican a afirmar que la educación pública en el Perú es excelente, es de calidad, con equidad e inclusión, y que el ministro es extraordinario, que es el mejor ministro del gobierno actual de Ollanta, que es el mejor ministro de todos los tiempos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y ahora nos han informado justamente esta semana que están haciendo lo mismo en provincias. Cada UGEL quiere nombrar su coordinadora de su entorno con sus ayalleros para decir que la educación pública es extraordinaria, excelente y de calidad, cuando sabemos que la educación pública en Lima es mala, en provincias es pésima y en los centros poblados es para llorar, ¿no? Amén de que los profesores son indisciplinados, llegan tarde, faltan, se escapan temprano y se marcan las tarjetas unos por otros, los libros enumerados correlativamente igual cambian una hoja por otra hoja en un papel bond en blanco, en algunas hojas de ese libro de asistencia de los profesores son corregidos con liquid paper, con otro tipo de lapicero azul o negro. Es un desorden total y cuando las APAFAS compran las APAFAS los relojes tarjeteros modernos, los mismos profesores se encargan de dañarlos, ¿no? Poniendo cartón o lata y los dañan, los malogran porque no quieren el control. Tenemos que predicar con el ejemplo y los profesores pues tienen que actuar como profesores, como educadores, como facilitadores, como instructores y practicar los valores y no los antivalores. Amén de que nosotros siempre hemos sugerido cosas importantes sin que nos tengan en cuenta algunas autoridades. Por ejemplo, que hayan cooperativas escolares, ¿no? Cooperativas escolares es un tema importante para que haya participación de la comunidad educativa, donde todos los estudiantes y padres de familia aporten, por decir algo, se me ocurre un sol mensual, para que tengan un fondo y cualquier imprevisto que haya, una muerte, un accidente, un embarazo, qué sé yo, cualquier imprevisto que haya, un incendio en un hogar, puedan entre ellos ayudarse mutuamente. Ese sería con respecto a las cooperativas escolares, y también nos atrevemos a decir que se deben formar colegios cooperativos, que los dueños sean padres de familia, y para que este tipo de colegios se incrementen. Hay algunos en el Perú, creo que hay 5 o 6, pero deberían haber más, uno por región por lo pronto. Bueno, este es el espacio de CONAPAFAS Educa Perú, que exige una educación integral y que le pide, me dirijo al presidente de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, al premier y a todo su gabinete, de que este año o este periodo, este gobierno sea el quinquenio de la educación, porque realmente somos últimos en educación año tras año, y de esto no nos ha sacado Jaime Saavedra. Yo no sé por qué algunos o muchos quieren que Jaime Saavedra continúe. Si estamos en último lugar en educación y la educación en el Perú es pésima, no podemos permitir que siga este ministro Jaime Saavedra de pésima gestión. Amén de una serie de irregularidades que, si hay tiempo, en el segundo bloque vamos a comentar. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias.
haciendo hoy en Perú, replicarlo en América Latina. La Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política. Que no tenemos experiencia. Que somos rebeldes. Individualistas. Irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones. Que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país Un lugar mejor. porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutta yanyan. Dale un giro a la política. Continuamos con el programa CONAPAFAS Educa Perú. Estamos comentando algunos temas que no se escucha. Esto es primicia. En los 40 colegios policiales del Perú, que en primer lugar dirigen coroneles o comandantes, cuando en la ley señala claramente que para ser director tiene que ser licenciado en educación, por lo menos, si no magíster o doctor en educación. Sin embargo, hay 40 coroneles y comandantes que son directores en los 40 colegios policiales y que igual hacen de las suyas, igual que en los colegios públicos, agregándole que son frívolos, se aprovechan del uniforme para acosar a las damas, a las mujeres, a una profesora joven contratada, a una madre de familia soltera, a una alumna, a la secretaria, y eso nadie reclama, ¿no? Nosotros sí no defendemos lo indefendible y por el contrario nadie debe tener patente de corso, y en este caso denunciamos constantemente a los directores de los colegios policiales ante la DIVEDU, ¿no? La DIVEDU que equivale a la UGEL, y al igual que la UGEL, la DIVEDU, que es un organismo intermedio entre el colegio que dirige un policía y la Inspectoría General. Y nos dirigimos así, por ejemplo, hay un colegio de inicial en la ciudad de Pucallpa. Un mayor de la policía es director de un colegio policial en la región Pucallpa para niños de 3, 4 y 5 años. Este director contrata a sus amistades de profesores, dos profesoras denuncian a este mal director ante la DIVEDU, ante la Inspectoría, ante la UGEL y el MINEDU, pero sin embargo se demoraron para reponerlas. Cuando el Ministerio de Educación los repone estas dos profesoras, el director mayor de la policía no aceptó el reingreso de estas profesoras y tuvimos que con los padres reclamar para que sean repuestos en sus cargos dichas profesoras. Lo que quería afirmar es de que en los colegios policiales, que son 20 en Lima y 20 en provincias, el 60% del presupuesto del MINEDU, con ese 60% se le paga a los profesores, y un 40% es del MININTER. El Ministerio de Interior también asume con el 40%, o sea, está cubierto la planilla de profesores en los colegios policiales, con un 60% del Ministerio de Educación y con un 40% del Ministerio de Interior. Pero sin embargo, a los demás trabajadores de cada colegio, como son auxiliares de educación, secretarias, bibliotecarios, laboratoristas, etcétera, no les paga ninguno de los dos ministerios. Entonces, ¿de qué educación pública gratuita hablamos? Lo que está señalado en la Constitución y en las leyes. Los padres de familia tienen que abonar, pagar los sueldos a todos esos trabajadores que no son profesores. Y ese es el faltante que reclamamos. Pero demagógicamente el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, dice, pues no paguen.
nada a nadie en los colegios públicos porque la educación es gratuita. Sin embargo, al ver los padres de familia, esa demagogia del ministro Jaime Saavedra, ¿qué hacen los padres? No pagan, no aportan su cuota de APAFA. Pero por otro lado sí se encierran con los directores y el director los convence, como es la primera autoridad, que paguen 50 soles, 100 soles, 200 soles, porque los directores cobran hasta por turno y hasta por vacante. ¿Qué es por turno? Si uno tiene a su hijo en la tarde y generalmente todo el mundo quiere estudiar por la mañana, entonces tienen que pagarle un dinero al director a puerta cerrada en la dirección para que ese estudiante pase al turno mañana. Y igual, si hay gente nueva, padre de familia, que necesitan una vacante por primera vez en un colegio, igual, se encierran con el director, le pide una cantidad X, transan y ese padre de familia sale sonriente de la dirección porque ha arreglado. Entonces, de esos temas no se quiere tratar. Y para que solucionen estos problemas de los colegios públicos, otra sugerencia de CONAPAFAS. Si los colegios, en todos los colegios de primaria, por las mañanas deben estudiar los 3 primeros grados. Primero, segundo y tercer grado. Y por las tardes, cuarto, quinto y sexto grado. De esa manera, ya no habría problemas de negociado de directores ni de coimas y se ordenaría las aulas, la población escolar. ¿Por qué? Porque en las mañanas hay entre 40 y 50 niños por las mañanas y en las tardes solamente hay 10 estudiantes, más o menos. De esta manera, con la sugerencia nuestra, se nivelaría un promedio de 30 alumnos tanto por la mañana como por la tarde. Repito, en los colegios de primaria, por las mañanas de 8 a 1 deben estudiar primero y segundo y tercer grado, y por las tardes de 1 a 6, cuarto, quinto y sexto grado. Del mismo modo, en el nivel secundario, por las mañanas deben estudiar primero y segundo años porque hay mayor población escolar de secundaria, y por las tardes tercero, cuarto y quinto. Igualmente, no habría indisciplina, no habría coimisiones para los directores, y de esta manera igual ya no habrían 40 estudiantes por la mañana de secundaria y 10 por la tarde, sino habría un promedio de 30 tanto en la mañana y en la tarde. En otros colegios donde haya primaria y secundaria en los dos niveles, por las mañanas deben estudiar todo primaria y por las tardes todo secundaria. Miren, son sugerencias simples, modestas, de un padre de familia, de un ciudadano peruano responsable que sí conoce todo el Perú, que sí recorre todos los colegios de todo Lima, Callao y todos los conos de Lima y de todas las provincias del Perú, incluyendo a los centros poblados. Por eso que hablamos con propiedad que todo esto sí se puede arreglar. Lo que pasa es que no hay buenos asesores, los asesores son los de siempre, de hace 20 años en el Ministerio de Educación, ¿no? Y no hay vocación de maestro y no hay convicción política de mejorar progresivamente la educación en el Perú. Ojo, sin mayor presupuesto, simplemente con estas pequeñas sugerencias. Otra sugerencia podría ser con respecto a los directores. ¿Por qué un director tiene que tener 10, 15 o 20 años en un colegio de director? Como hubo una directora en el FANI 21 años, como hubo en Guadalupe otra directora 20 años. Que cada director, como los policías, que un año es comisario en Breña, el otro en Jesús María, el otro en el Callao, el otro en provincias, igual los directores que no se vayan a provincias, pero por lo menos que roten cada año en cada colegio. De esa manera ya no habría tanto compadrazgo, porque generalmente, no digo el 100%, pero sí un 80% con convicción, con conocimiento de causa, que el director, si está 10, 15, 20 años, se familiariza con el portero y con el guardián. Entonces el director es padrino de bautismo de los 5 hijos del guardián y de los 6 hijos del portero. Entonces los porteros y los guardianes se dedican a cuidar las irregularidades que cometen los directores. De eso no se da cuenta nadie. En los colegios viven 3 generaciones, de los porteros y los guardianes viven sus papás, sus abuelos, sus hijos y su 5ª generación. No sé, y gastan luz, gastan agua, gastan internet de los colegios. Pues si el colegio tiene un guardián y un portero, ellos suficiente, no tienen por qué vivir con 3 generaciones, y después los sábados y domingos hacen su fiesta, su mañana deportiva, su baile en la tarde, utilizando todas las instalaciones del colegio. Como repito, son cosas simples que hay que mejorar. Y me quedé en los colegios policiales. Esto es un llamado de atención para que haya una mayor coordinación, un gobierno. Lo que pasa es que en el Perú se ponen parches nuevos sobre telas viejas.
¿no? Y los propios ministros, no sé qué consejo de ministro habrá que no coordinan este gran desorden, ¿no? De que pague el 60% el Ministerio de Educación y el 40% el Ministerio de Interior. También quiero conversar con respecto a inicial. Si bien es cierto, tenemos que ver exigir una educación integral y ver también en todos los niveles inicial, primaria, secundaria y superior, pero lo principal es el nivel inicial. Lo principal no solamente es de 3 a 5 años, que es importante, lo más importante es de 0 a 3 años. Igual, olvidado por el 99% de autoridades. Es como un edificio, una casa, ¿no? Podrá tener buen primer piso, buen segundo piso, pero si no tiene buena base, ese edificio se va a caer. Igual, ¿de qué vale que de repente algunos estudiantes tienen buena primaria, un colegio secundario, pero no han tenido buena base inicial? Los niños están abandonados en el nivel inicial de 0 a 3 años. De 3 a 5 tienen una ayuda más o menos, pero en inicial sucede que de 0 a 3 años hay animadoras, auxiliares de educación, ¿no? Son esas profesoras que atienden a niños de 0 a 3 años, ¿no? Con estimulación temprana, que es nido, cuna, guardería, pero esas señoras que son auxiliares de educación para niños y niñas de 0 a 3 años, reciben una remuneración miserable de 350 soles mensuales, con la gravedad que se les paga después de 3 o 6 meses el Minedu, la UGEL. Y aún lo más grave es que estas animadoras les pagan 100 soles mensuales a su coordinador. O sea, un coordinador tiene 50 profesoras de inicial de 0 a 3 años, y esas profesoras que ganan 350 tienen que dar 100 a ese coordinador, que por 50 son 5.000 soles, que se lleva fácilmente el coordinador, y las pobres profesoritas ganan solamente 250 soles mensuales. Esas profesoras de inicial de 0 a 3 deben ganar por lo menos sueldo mínimo, 850 soles. Es un pedido formal que le hacemos al Minedu. Otra propuesta que queremos hacer con respecto a las iglesias. Hay iglesias, claro, la mayoría somos de la iglesia católica, pero hay muchos peruanos que son de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, de la iglesia mormona, de otras iglesias pentecostés y otras. Mientras creamos en Dios nuestro Señor y mientras leamos la Sagrada Biblia, bienvenidos y aceptemos y respetemos todas las iglesias. Pero ¿cuál es nuestra propuesta formal, seria? Es que cada iglesia haga su escuela de inicial, de primaria, su colegio de secundario. Ellos tienen infraestructura, ellos tienen ayuda económica. Entonces, que hagan sus escuelas para sus miembros, para sus feligreses, y de esa manera ganaremos en valores, en principios, en ética. ¿Y por qué no hacer una ley en el que esto va dirigido a los 130 congresistas, ¿no? Que haya una ley para que se permita que todas las iglesias, sin excepción, hagan sus colegios. Empecemos por inicial, primaria y luego secundaria, y hasta instituto, y hasta universidad, ¿por qué no? De esa manera se va a descongestionar a las escuelas públicas, va a haber más competencia. Entonces cada miembro de su iglesia se irá a su iglesia, a su colegio, y los colegios va a haber menos población escolar y va a haber una mejor atención. Porque por último, en los colegios públicos debe haber como máximo 30 niños, o 30 niñas, o 30 adolescentes. Pero no, pues hay en unos colegios que están sobre los 40 estudiantes y en otros hasta llegan a 50. Igual, en las zonas rurales hay un colegio unidocente para los 6 grados. También eso es el colmo, un profesor no puede enseñar de ninguna manera 6 grados. Ahí sugerimos de que hayan 2 profesores por primaria, en las escuelas de primaria, un profesor que enseñe primero, segundo y tercer grado, y el otro profesor que a su vez debe ser director, en que enseñe cuarto y quinto y sexto grado. Miren, sin ser un experto, un gran asesor de 20 años en el Ministerio de Educación y sin tener un sueldo de 20 a 30 mil soles, nosotros damos todas estas sugerencias gratis. Y por eso, cuando le hablamos a todas las autoridades que debe cumplirse la Constitución, el artículo 13 de la participación de los padres de familia, se tiene que cumplir esta ley, ¿no? Y aquí me recuerdo otra cosa, en el Caliwarma, en el desayuno Caliwarma, la ministra Paola Bustamante, igual, contrata 1.000 supervisoras que ganan 4.000 soles, que son 4 millones de sueldos mensuales, gastos corrientes, y esos supervisores y supervisoras no supervisan a nadie.
van a un distrito, a un centro poblado, hablan con los mototaxistas, le dicen, ¿cuántos colegios hay por acá? Sí, hay 2, hay 3, hay 4, ahí nomás se presentan su informe, ni siquiera se presentan un informe real, verdadero. ¿Qué le hemos propuesto a Paola Bustamante? Porque yo pertenecí un año, el anteaño pasado pertenecí un año a la comisión de alto nivel, que nos reuníamos con el Ministerio de Educación, del MIRIS, de la Mujer y de Salud, incluyendo a la PCM. Y ahí propusimos de que nosotros sí le damos supervisoras verdaderas, madres de familia, mujeres, así redundando, madres de familia, mujeres supervisoras, 6.000, o sea, una madre de familia por cada grado en cada escuela de primaria. Para primer grado una mamá A, para el segundo grado y hasta el sexto grado, 6 mamás que sí van a ser supervisoras, que sí van a ir a las 7 de la mañana, una hora antes a recibir los desayunos para atender a los niños, a sus propios hijos y a los demás niños, para que el desayuno se los atienda oportunamente, en buenas condiciones, que sean comida saludable y de acuerdo a la zona, si es caliente o tibio o frío, porque a veces en zonas calurosas les dan bebidas bebibles calientes. Entonces todo eso sería con la participación de las madres de familia. Señora ministra del MIRIS, usted se ahorraría 4 millones mensuales de sueldos. Y habrían 4 millones de posibilidades con ese dinero de dar más desayunos escolares a los niños. Otro problema en Caliwarma es de que se basan en la estadística del INEI, que no tiene la estadística actualizada. Algunos se basan con la estadística del gobierno anterior, todavía Ollanta, o sea, del APRA. Entonces, no sirve esa estadística porque ahí señalan de que tienen que darle desayuno a inicial y primaria de colegios parroquiales. Las escuelas parroquiales de primaria, cuando reciben el desayuno Caliwarma, se ponen a jugar como chisguetes, se bañan con la leche que no les gusta, porque esos estudiantes que estudian en colegio parroquial son de mediana condición económica, entonces sus padres lo ponen ahí porque tienen más recursos y ellos no aceptan ese desayuno Caliwarma, sin embargo llega. Otro problema que hemos encontrado que en un colegio que hay inicial y primaria, le llega el desayuno solamente a inicial y a primaria no, y los niñitos de primaria están mirando. En otro sucede lo contrario, llega a primaria y a los niñitos de inicial no les toca el desayuno. Entonces, el MIRIS ni siquiera tiene una estadística actualizada porque ni el INEI sabe la estadística real. Es más, nosotros afirmaríamos que no sabemos cuántas escuelas realmente hay en el Perú. Nosotros, por redondear, decimos que hay 50.000 colegios públicos y también otros 50.000 colegios entre privados, parroquiales, policiales, militares y cooperativos. O sea, por redondear nuevamente, digo, en el Perú hay más o menos 100.000 colegios, pero una estadística concreta, verdadera, real del INEI no hay. Entonces, probablemente una sugerencia sería que el Minedo haga esta estadística. ¿Y cómo sería una estadística concreta? Cuando se presente el padrón de matriculados de los directores y el padrón de asociados de los padres de familia. Entonces, haciendo un comparativo de los dos, tendremos una estadística verdadera, real, concreta, con los dos padrones, tanto del director como de los padres de familia. Además, muchos directores inflan con alumnos fantasmas, inflan para cumplir sus metas y para tener profesores, y a veces hay profesores que tienen 7, 6 alumnos por aula. E inclusive ahora recuerdo, en la nocturna igual, la nocturna debe desaparecer, debe desactivarse porque muchos profesores de la nocturna trabajan en el día y en la noche solamente van a dormir. Y algunos profesores van interdiario y algunos profesores llegan tarde, entonces la nocturna está de más. Entonces, en todo caso, todos los estudiantes de la nocturna que ya no son niños menores de 17 años, son adultos, deben integrar a un CEO, a un CEPRO, que ahí aprendan un oficio, que ya no estudien media común. Y si quieren estudiar secundaria común, que vayan a un PRONOE que hay a distancia, ¿no? Pero que no pues, se utilice mucho profesorado indebidamente. Muy bien, queremos terminar nuestro programa con denuncias concretas, ¿no? Aquí hay una denuncia contra la directora Lita Torrejón Romero, que está en el distrito de Santa Lucía, del distrito de Uchiza, en un centro poblado de Santa Lucía, del distrito de Uchiza, de la provincia de Tocache. Ahí no hay libretas de nota. Esta denuncia es formal. Señor Ministro de Educación,
señor presidente de PPK, señores autoridades vigentes, congresistas. Esto es lo que no sabe el pueblo peruano, porque en los medios de comunicación mal llamados importantes realmente no educan al pueblo, no informan, desinforman e idiotizan al pueblo peruano. Esta pésima directora no tiene libreta de notas, saca fotocopia y cobra 5 soles a cada poblador de ese centro poblado. Esta bendita directora vende uniformes escolares a los estudiantes de extrema pobreza económica, vende hasta gorritos, uniformes escolares, y lo que es peor, no paga a los proveedores. Los proveedores le han enviado sendas cartas simples y cartas notariales para que pague, porque ella vende al contado a la padre de familia y sin embargo se apropia del dinero indebidamente, y con la venia del Augel de Tocache, del Adrel de San Martín y del Minedu de Educación. Esa es una sola prueba, pero hay cientos, miles. Tenemos un container de denuncias que no hay cuándo se solucione, porque hay una impunidad, una mega impunidad. La mayoría de autoridades se coluden, se defienden, se ayudan, se asesoran. Amables televidentes, este es Conapafas Educa Perú, que habla de una educación real. Nosotros no hablamos de una educación virtual, y que convoca a toda la comunidad educativa, a alumnos, a profesores, a padres de familia, a autoridades, a periodistas. Muy bien, señor presidente PPK, esperemos que este próximo gobierno sea el quinquenio de la educación. Amables televidentes, pueden volver a ver nuestro programa en www.lacasadelaconstitucion.com o en Conapafas, en YouTube pueden verlo en Conapafas Educa Perú TV. Muy buenas noches. Naciendo hoy en Perú, replicarlo en América Latina. La Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política. Que no tenemos experiencia. Que somos rebeldes. Individualistas. Irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones. Que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Porque juntas y juntos